Para los sistemas de ecuaciones lineales, vamos a tener diferentes elementos. Ustedes ya más o menos entienden a qué se refiere, digamos, la definición de sistema de ecuaciones lineales. Es decir, es una representación algebraica que me permite resolver un problema de más de una variable. ¿Okay? Cuando hablamos de sistema de ecuación, cuando hablamos de ecuación, estoy poniendo en juego una o quizás dos o tres variables, ¿sí? Pero bueno, es como, o sea, una extensión, digamos, en cuanto a complejidad en un problema que se representa de forma numérica, ¿sí? Bueno, los elementos que tenemos en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Son, por un lado, los coeficientes, por otro lado, las incógnitas, ¿está? Que son los valores a determinar. Y tenemos los términos independientes, que son los resultados, ¿sí? En el caso de que cada una de las ecuaciones se cumplan para determinadas incógnitas, ¿sí? En el caso de que las incógnitas sean dos, se suelen designar como X e Y en vez de X1 y X2, pero por lo general se utiliza o una secuencia alfabética o una secuencia alfanumérica, digamos, que puede ser una letra acompañada de un subíndice. Puede ser X1, X2 y X3 y así sucesivamente, ¿tá? Esto es indiferente a la hora de resolver el sistema, digamos. Se puede optar por cualquiera de esas nomenclaturas. Entonces, ¿qué hago cuando intento resolver el sistema? Bueno, intento calcular las incógnitas para que se cumplan todas las ecuaciones del sistema en simultáneo. ¿Está? Entonces podemos decir que dos sistemas son equivalentes cuando tienen las mismas soluciones. Acá hay un enlace que pueden acceder, digamos, si tienen problemas con hacer clic en el enlace en la compu, digamos, lo copian y listo. Digamos. Yo sé que es tedioso, digamos, ahora estoy tratando de resolver ese tema, digamos, porque me di cuenta recién que que no podía acceder ni puedo tomar el texto del apunte. Bien. Esto que estaba diciendo recién está representado acá. Tengo la matriz, o sea, esto es una representación matricial de un sistema de ecuaciones. ¿Ah? Tengo la matriz de coeficientes, el vector de incógnitas y el vector de términos independientes. Entonces, el tamaño de la matriz de coeficientes es m por n, ¿sí? El tamaño del vector, ¿sí? Debe ser n por 1 porque debe coincidir el tamaño de la cantidad de filas para que sea compatible el producto, ¿sí? Lo mismo pasa o sea, el resultado va a dar un vector m por 1, ¿sí? Por la regla algebraica, digamos, que se determina para el producto de matrices. Entonces, esta es la forma matricial de representar un sistema de ecuaciones lineales. Quiere decir que acá vamos a estar trabajando con figuras que no son curvilíneas. Tipos de sistema de ecuaciones lineales. Los tipos de sistema de ecuaciones lineales, empezamos por los incompatibles, que son aquellos que no tienen solución, ¿sí? Y después tenemos un segundo grupo, de los cuales nos ocupamos, que son los compatibles, que tienen solución. Y a su vez se pueden clasificar en determinados, ¿sí? Aquellos que tienen una sola solución, y los indeterminados, que tienen infinitas soluciones, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos ejemplos como para poder detectar, a ver si encontramos
alguno que sea determinado, indeterminado o incompatible. ¿Qué les parece? ¿Clase? ¿Andan por ahí? ¿No se fueron? Bueno, capturen esta imagen y después me dicen a qué corresponde cada uno de esos sistemas. ¿Sí? Lo pueden graficar inclusive y obtener la respuesta. Una forma geométrica de interpretar lo que pasa en los distintos tipos de sistemas es esta. A la izquierda tenemos el sistema compatible determinado. Es decir, resulta que mi sistema de ecuaciones representan las ecuaciones de 3 planos. Y esos 3 planos se intersectan en simultáneo en un punto. Es decir, ese punto tiene las coordenadas de la solución del sistema de ecuaciones. ¿No? Así se ve la solución en forma geométrica de un sistema compatible determinado. ¿Sí? Luego de terminar la clase voy a leer el chat. Aclaro, digamos, porque va a resultar más fácil así. Luego tenemos los sistemas compatibles indeterminados. La figura del medio son 3 planos que están superpuestos. Entonces, la intersección de esos 3 planos claramente va a darme como resultado la solución del sistema. Entonces, como yo tengo todos los puntos del plano más chico son intersección con el resto de los planos, ¿sí? El sistema es compatible y es indeterminado porque admite más de una solución. ¿Sí? Y la manera geométrica de mostrar un sistema compatible, un sistema incompatible, es la imagen de la derecha, ¿sí? En donde tengo 3 planos que son paralelos. Nunca se intersectan, entonces no hay posibilidad que yo tenga una solución para ese sistema. ¿Sí? Entonces, en forma geométrica, si estoy hablando de ecuaciones de planos, la solución del sistema de ecuaciones va a venir de la mano de la intersección de esos planos, que puede ser a través de una recta, puede ser a través de una coplanaridad, como está en el caso de la figura del medio, o la intersección en un punto. Bien. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones lineales, nosotros podemos clasificar 2 grandes grupos de métodos para resolver estos sistemas de ecuaciones. Por un lado, entonces, están los métodos directos, en los que la solución se calcula en un número finito de pasos que ya son conocidos con antelación. ¿Sí? Otra característica que tienen los métodos directos es que solo están sujetos a errores de redondeo. ¿Sí? Y estos a su vez son adecuados para resolver sistemas pequeños, ¿sí? O sistemas grandes con matriz lineal. Después tenemos los métodos iterativos. Los métodos iterativos construyen una sucesión que converge a la solución del sistema. Es decir, yo llego como llegaba en los métodos iterativos que utilizaba para calcular raíces. ¿Sí? Voy haciendo diferentes iteraciones, paso a paso, me voy acercando a la solución. Solo que esta vez estoy manejando más de una variable en simultáneo. En este tipo de metodología, además de los errores de redondeo, ¿sí? Existe un error de truncamiento, que es decir, el error de truncamiento se da, digamos, cuando yo decido cortar la iteración. Los ejemplos más representativos de métodos directos y de métodos iterativos son el método de Gauss-Jordan
el método de factorización, LU, y dentro de los métodos iterativos, ¿sí? Tenemos el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren consultar algo? ¿Entienden todo? Por favor, díganme sí o no, así avanzo. Sí, No profe, había visto la primera parte. Está siendo grabada la clase, así que yo les voy a compartir después el video. Ok, gracias, profe. Bien, seguimos hacia adelante. Vamos a hablar un poquito de las características de los métodos directos. Como característica principal, el método de Gauss-Jordan diagonaliza el sistema, es decir, vamos haciendo diferentes operaciones algebraicas con las matrices hasta que a mí me queden, ¿sí? Valores unitarios, o sea, hasta que yo logre dentro de la matriz de coeficiente la matriz de identidad, ¿sí? Y con eso, digamos, yo tendría la solución del sistema, es decir, me daría en el lado derecho de la igualdad, de la igualdad del sistema de ecuaciones, que están los términos independientes, aparecerían, ¿sí? La solución del sistema. Aplica operaciones del método de Gauss, que esto es reducir básicamente los coeficientes, digamos, de la matriz de coeficientes, valga la redundancia. Su resolución es directa, una vez obtenida la matriz diagonal. Luego tenemos el método de factorización LU. Bueno, LU es un método en donde mi matriz de coeficientes A la voy a descomponer en una matriz low y en una matriz up. Esto quiere decir, la matriz L o low es una matriz triangular inferior. ¿Sí? Cualquier matriz se puede descomponer en una combinación, en un producto de matrices triangular inferior y triangular superior. ¿Ah? Luego se hace un artificio matemático que consiste en agrupar o asociar el vector de incógnitas con una de esas matrices, con la matriz diagonal inferior, igualar a los términos independientes, ¿sí? Y después hacer lo mismo con la diagonal superior y van a ver que ese proceso, digamos, se da de manera tal de que yo pueda descomponer esa matriz que por lo general este método se utiliza cuando tengo matrices rectangulares de M por N. Entonces yo tengo la posibilidad de descomponer eso en dos matrices cuadradas, ¿sí? Y resolverlo por partes. Acá hay una descripción de ese ejemplo, ¿sí? Yo no me detengo demasiado en el método de Gauss-Jordan porque entiendo que ya lo han visto en otra materia. ¿Es así? Confírmenme por favor si es así. Sí, vimos, sí, profe. Por eso, Sí, entonces vamos a concentrarnos en el sistema LU, ¿sí? Entonces, como dije, tengo una matriz rectangular de M por N. ¿Ah? Entonces, esta matriz A se puede escribir siempre como el producto de LU. L es una matriz triangular inferior de M por M. Y U es una matriz escalonada, ¿sí? De M por N. Entonces, para resolver el sistema A por X igual a B, ¿sí? Yo reemplazo el equivalente de A, que es LU por X, ¿sí? Y asocio al vector de incógnitas la matriz U. Una posible estrategia de solución es asumir que U por X es igual a I. Y entonces para resolver I,
yo tengo que hacer que L por I es igual a B. ¿Ven cómo es una concatenación de operaciones matemáticas? ¿Sí? No es nada complicado. ¿Sí? Y como la matriz L es triangular superior, este sistema puede resolverse mediante sustitución hacia abajo, lo cual se hace fácilmente en poca cantidad de operaciones. ¿Sí? M cuadrado flops, para ser específicos. Una vez con los valores encontrados de I, las incógnitas al sistema inicial se resuelve despejando de X, U por X es igual a I. ¿Esto se entendió? Más o menos, mínimamente, Más o menos, 50%, 40%, 30%, Y se entendió. bueno, 40%. 30%, vamos, 30% es mejor que 20%. Claramente es así. El 70% restante va a venir, digamos, cuando esto empecemos a hacer práctica en la hoja de Drive. Que yo voy a armar eso el lunes a la tarde. El lunes a la tarde le va a llegar correo avisándole que tienen acceso a su hoja de trabajo práctico. Bien. Vamos a hablar un poquito de los métodos iterativos. Una desventaja que tienen estos métodos, ¿sí?, sobre los directos que vimos recién, es que calculan aproximaciones a la solución. Entonces, estos métodos iterativos se usan cuando no se conoce un método para obtener la solución en forma exacta. También se utilizan cuando el método para determinar la solución exacta requiere mucho tiempo de cálculo. ¿Sí? Cuando una respuesta aproximada es adecuada, cuando el número de iteraciones es relativamente reducido. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ocupar un método iterativo? Por ejemplo, cuando yo tengo una matriz muy grande. Cuando digo grande es de 100% en adelante. ¿Sí? Que puede existir tranquilamente. Los siguientes pasos son los que vamos a encontrar en un método iterativo. Primero, inicia con una solución aproximada. A eso se le llama semilla. Es decir, yo preparo las ecuaciones que van a ser parte de esa iteración y elijo, ¿sí?, coordenadas de una solución aproximada. A eso le llamo semilla. En segundo lugar, ejecuto una serie de cálculos para obtener o construir una mejor aproximación partiendo de la primera aproximación, que es la semilla. ¿Sí? La fórmula que permite construir la aproximación usando otra se conoce como ecuación de recurrencia. Es decir, con mi sistema de ecuaciones yo voy a obtener, si tengo 3 variables, voy a obtener 3 ecuaciones de recurrencia. ¿Está? Con la semilla voy a obtener un valor actualizado. ¿Se acuerdan de la imagen de la primera clase? Yo entraba con un valor, procesaba, obtenía un valor actualizado y ese valor actualizado lo volvía a meter en el sistema y así iba girando hasta que la diferencia entre el valor actual y el valor anterior casi tiende a 0. ¿Está? Los métodos que vamos a estudiar en este cursado son el método de Jacobi, el cual se determina primeramente la ecuación de recurrencia. Esto es fundamental, se tienen que ordenar las ecuaciones y las incógnitas. De la ecuación I se despeja la incógnita I. En notación matricial puede escribirse como que X es igual a C más B por X, en donde X es el vector de incógnita. Segundo lugar, se toma una aproximación para las soluciones y a esta se la designa por X0. Este X0 es la semilla. ¿No? Paso siguiente, tercero, se itera el ciclo que cambia la aproximación. Es decir,
voy colocando el valor anterior, proceso la ecuación de recurrencia, obtengo un valor actual y ese valor actual vuelvo a meterlo en la ecuación de recurrencia. ¿Sí? Profe, Sí. esa fórmula que estábamos un poquito más arriba, ¿esa es parecida a la de Kramer o no? No, no sería la regla de Klamer. Acá lo que estoy haciendo es, por ejemplo, si yo tengo, voy a escribir algo acá. Vamos a hacer un ejemplo. Anotar. Si yo tengo, por ejemplo, x1 más 3x2 menos 4x3. Y esto es igual a 5. ¿Está? La ecuación de recurrencia para x1 debiera de ser x1 igual a 3x2, perdón, 5 menos 3x2 menos 4x3. Eso si yo hiciera de esta ecuación la ecuación de recurrencia para x1. ¿Sí? Ahí no sería más 4x3. Sí, tenés razón. Hice mal la manipulación. ¿Cuál sería para x2? Y Volvería a ser menos x1, 5 El sí. Bueno, sí. 5. menos 5 x. menos x1, Sí, más 4x3. 4x3. ¿Y esto? Y acuérdense que está, esto está multiplicando, o sea que acá yo tengo que tener un tercio. Porque x2 está afectado por el número 3. Entonces el número 3, digamos, se anula dividiendo los dos términos por 3. Entonces te queda, cuando despejas la ecuación de recurrencia, ¿sí? Te queda 5 menos x1 más 4x3 dividido 3. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí. Seguimos. El método de Gauss-Seidel también es un método iterativo y es muy semejante al método de Jacobi, en donde yo obtengo las ecuaciones de recurrencia de cada variable. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que en el de Jacobi yo voy calculando los valores actuales de cada semilla, voy actualizando la semilla completa y reemplazo las 3 o 4 variables, digamos, en la siguiente iteración. ¿Sí? En el de Gauss-Seidel, yo hice la ecuación de recurrencia de x1 y el valor actual de x1 ya lo reemplazo en la ecuación de recurrencia de x2. Es decir, no espero a que dé vuelta, digamos, la iteración completa, sino que la voy actualizando paso a paso. ¿Eso qué ventaja me da? Me da la ventaja de tener a Gauss-Seidel, digamos, con un menor número de iteraciones. Es decir, o sea, Gauss-Seidel es más rápido que Jacobi, en ese sentido. Por ejemplo, en el método de Jacobi yo obtengo el primer cálculo de xy más 1, pero este valor de x no se utiliza sino hasta que yo completo, o sea, todos los valores de x sub y. En el de Gauss-Seidel yo utilizo x más 1 ya en lugar de xy en la siguiente ecuación de recurrencia. No espero a resolver todas las ecuaciones de recurrencia para empezar una iteración nueva. ¿Sí?
Bueno, acá hay un ejemplo que podemos probar. A ver si lo tengo acá. No, acá ya tengo la actividad práctica. ¿Quieren que hagamos esto en una hoja de cálculo? ¿O hacemos alguno parecido a esto? Sí, profe. Sí, para un ejemplo, profe. Dale. ¿Me van a ayudar ustedes? Bueno, Ok. Un momentito que preparo. Les paso el enlace. Les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Por ahora voy a dejar abierto, después voy a cerrar con su correo nomás. Así pueden acceder ahora en este momento. A ver. Vamos a tener un archivo en donde vamos a juntar todas las prácticas. Ahora sí. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a meterle pata con todo lo que podamos. Ahí estamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, sí. Sí, Perfecto. profe. Bueno, supongamos que yo tengo, a ver, este sistema de ecuaciones. Y entonces yo lo primero que tengo que hacer es construirme la matriz de coeficientes. ¿Está? Agarro y pinto. Y voy colocando 2, 1, menos 3. Y acá separado pongo el término independiente. 5, 6, 16. Acá tengo la siguiente ecuación es 3 menos 2, 2. ¿Ah? 5 menos 3 y menos 1. Hasta acá es similar a lo que ustedes ya habrán hecho en Gauss-Jordan. ¿Está? Bien. Acá pongo un espacio donde voy a poner los valores de x1, x2 y x3. Y en la celda lo que voy a construir es el despeje de x1 en la primera ecuación. ¿Sí? En la primera ecuación. Antes de hacer esto, yo tengo que verificar algo.
que la matriz sea diagonal dominante. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la suma, que la diagonal tiene que ser menor a la suma de los laterales. ¿Está? Entonces yo tengo que ordenar la matriz para que me dé diagonal dominante. Por ejemplo, en la primera fila yo tengo que 2, ¿sí?, es mayor que la suma de estos dos coeficientes. En la segunda fila, la diagonal, que termina siendo 2, es menor a la suma de los laterales. Acá tienen la condición. La condición de ser una matriz diagonalmente dominante significa que los elementos de la diagonal son mayores en valor absoluto que la suma de los valores absolutos de los demás elementos del mismo renglón. ¿Sí? Para que yo pueda resolver iterativamente esto, yo voy a tener que ordenar esas filas. ¿Sí? Ahí en la suma no importa el signo sería, No, porque se toma el no valor importa absoluto. claro, no importa el signo, exactamente. Entonces yo tendría que tener... Tengo que buscar la manera, digamos, de que se ordenen. Acá yo tengo esta, debería ir abajo. Debería venir acá. Y de alguna forma, eso me va a ordenar, o sea, cómo hacer los procesos iterativos. ¿No está? Pero básicamente lo que tengo que hacer es construir las ecuaciones de recurrencia. Acá, la primera ecuación de recurrencia va a ser 3x menos 2y más 2z igual a 6. Ah, esto hay que moverlo también. Uy. Bien. Después verifiquen la forma de hacer que esta matriz se convierta en diagonal dominante, ¿verdad? El procedimiento sería, por ejemplo, si tengo esta ecuación, 2, 1 y menos 3, yo voy a despejar x. Entonces a mí me va a quedar más 5 menos 1 por el valor de y, que voy a poner acá arriba, más 3 por el valor de z, que voy a poner acá. O sea, arriba de las incógnitas escribo la semilla. Y todo esto tiene que ir dividido 2. Entonces yo arranco con la semilla 1, 1, 1. ¿Sí? Acá voy a tener, acá voy a despejar y. Entonces voy a tener 6 más 6 menos 3 por x1 más 3 por x1 más 3 por x1 más x3 sobre 5. Y la tercera la armo de la misma manera. ¿Sí? Pero repito, lo primero y fundamental es hacer que la matriz verificar que la matriz sea diagonal dominante.
eso es lo primero que hay que verificar. Esto sería menos 5 por x1 más 3 por x2. Y esto sería... Ahí al principio puso doble positivo. Ajá, sí, no lo Ah. detecta. Tengo que dividir por menos 1. Cambio esto para acá. Cambio esto para acá. Y ahí puedo estirar esto para abajo. Y ahí se supone, ven cómo los resultados no están convergiendo justamente porque yo no ordené la matriz. Digamos. Acá se tendría que dar la convergencia justamente, digamos, si yo ordeno esta matriz como diagonal dominante. Eso se los voy a dejar para ustedes. El martes ya vamos a tener conexión de Wi-Fi, así que vamos a trabajar en parte en este documento, y después cada grupo, digamos, en el documento que le voy a crear el lunes a la tarde. ¿Sí? ¿Preguntas? Después cuando haga el trabajo. Bueno, perfecto. Se terminan los 40 minutos, así que nos vamos despidiendo y nos vemos el martes a la tarde. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, Bueno, buen fin de profe. semana, pasen bien. Gracias igualmente. Gracias igualmente.